La observación y ciencia. La observación es una técnica que mediante la aplicación de ciertos recursos permite la organización, coherencia y economía de los esfuerzos realizados durante el desarrollo de una investigación. De esta forma, esta técnica tendrá una organización y una coherencia dependiente al método utilizado. Toda observación requiere de un sujeto que investiga y un objeto a investigar, tener claros los objetivos que persigue y focalizar la unidad de observación. Cuando se habla de procesos en la observación, es necesario entender que se trata de secuencias lógicas e intencionadas que tienen determinada temporalidad en un escenario específico. Un proceso puede durar días, semanas o quizás meses, ya que depende del alcance, experiencia y propósitos del investigador ante el fenómeno, objeto o hecho en estudio. El objeto de observación se constituye por todo aquel hecho o fenómeno en el que se puede distinguir la esencia a observar, cualidades y características que le dan sentido e identidad a este y por consecuencia le dan forma, prestancia y claridad a la observación. La observación debe realizarse con el uso de todos los sentidos, de tal modo que le permitan al investigador configurar la realidad de una manera empírica y teórica para su comprensión, en donde la sospecha, la intuición, las corazonadas son impulsos que no deben ser determinantes para el investigador y trabajos de carácter científico. La observación como base de la investigación. La observación es un elemento fundamental de todo proceso de investigación. En ella se apoya al investigador para obtener el mayor número de datos. La observación como técnica ¿para qué? Las técnicas de observación son un conjunto de técnicas y herramientas orientadas a evaluar un fenómeno, un individuo o un grupo de personas. Implica una manera de acercarse a la realidad del sujeto para conocerla. Generalmente se estudian conductas y comportamientos observables. Observación de laboratorio. Se desarrolla en espacios que permiten la reproducción de los hechos y se tiene el control de lo que pueda acontecer en un estadio real para su generalización. Observación no participante. Se trata de una observación realizada por agentes externos que no tienen intervención alguna dentro de los hechos. Por lo tanto, no existe una relación con los sujetos del escenario. Tan solo se es espectador de lo que ocurre y el investigador se limita a tomar nota de lo que sucede para conseguir sus fines. Observación participante. El investigador se involucra dentro de los procesos de quienes observan y este es plenamente aceptado, por lo tanto se estima que el observado no se ve afectado por la acción del observador. Padua, 1987. Observación no estructurada. En ella se trata de observar sin tener en cuenta categorías o indicadores que guíen el proceso, careciendo de control temporal y llevando a cabo registros libres y globales de los acontecimientos. Puede también ser llamada observación no sistemática u ocasional, ya que registra todo aquello que se observa y se realiza cuando no se conoce suficiente el objeto del estudio, y se puede llegar a emplear para hacer estudios pilotos, aunque por otra parte, al hacer uso de esta técnica se corre el riesgo de registrar procesos aislados y de poca funcionalidad. Observación estructurada. Se refiere a la observación metódica que es apoyada por los instrumentos como la guía de observación y el diario de campo mediante la utilización de categorías previamente codificadas y así poder obtener información controlada, clasificada y sistemática. Las categorías de análisis en la observación. Desde la perspectiva de Rodríguez, se resalta que en las investigaciones de corte cualitativo existe una gran cantidad de información, por lo que se hace necesario categorizarlos para facilitar su análisis y poder responder a los objetivos que pueden ser cambiantes en tanto se va obteniendo la información. En ese sentido, las categorías pueden desarrollarse utilizando una palabra de una idea que sea similar en otras ideas, o creando un nombre con base en un criterio unificador e integrador, logrando que al final del proceso todas las ideas estén incluidas en alguna categoría. Al construir las categorías no debe existir la intervención de interpretaciones previas que se asocien a prejuicios, por lo tanto,
Siempre se debe respetar la información obtenida del proceso de la observación. Las categorías de análisis se manifiestan en el pensamiento crítico de lo que se observa, los cuales cobran sentido cuando se vinculan en la realidad del objeto del estudio. Su construcción responde a cuestiones dialécticas, metodológicas y a la perspectiva disciplinaria con el que el investigador cuenta. Guía de observación, instrumento central. Tamayo define a la guía de observación como un formato en el cual se pueden recolectar los datos en sistemática y se pueden registrar en forma uniforme. Su utilidad consiste en ofrecer una revisión clara y objetiva de los hechos. Agrupa los datos según necesidades específicas. Se hace respondiendo a la estructura de las variables o elementos del problema. El proceso a seguir para realizar una guía de observación es propiamente saber qué se quiere conocer, focalizándolo en el fenómeno o problema, sin perder de vista que es fundamental que el instrumento tenga validez y confiabilidad. Una vez dicho lo anterior, se tiene que, para elaborar el instrumento se deben cumplir dos fases. La primera fase, que consiste en contar con el objeto de investigación bien planteado, tener claridad en los objetivos de la investigación, presentar las categorías del objeto de estudio, seleccionar con precisión los indicadores a observar, estructurar el diseño de la guía de observación, así como definir el cuadro cualitativo o cuantitativo del instrumento. Y la segunda fase consiste en valorar las condiciones para llevar la observación, organizar la temporalidad de la observación, sistematizar los lapsos específicos para los registros, diseñar símbolos representativos de las acciones, contar con los medios para concretar lo observado, formatos de registro, y considerar la actitud, vestuario y postura de su personalidad al observar. Como consideraciones finales, la observación, por sí misma, representa una de las formas más sistematizadas y lógicas para el registro visual y verificable de lo que se pretende conocer. Consiste en utilizar los sentidos, ya sea para describir, analizar o explicar desde una perspectiva científica, válida y confiable, algún hecho, objeto o fenómeno desde una forma participante, no participante, estructurada o no estructurada. De esta forma, se plantea la necesidad de que el observador cuente con habilidades y destrezas que le permitan desarrollar este proceso con calidad, además de definir las técnicas que permitan finalizar los procesos necesarios o complementarios de su formación, como las siguientes: tener un primer acercamiento de lo desconocido para que conlleve a diagnósticos o como una visualización a lo poco conocido a través de estudios exploratorios. Además de indagar una realidad manifiesta que conlleve a una explicación o bien para interpretar lo que acontece en un contexto para su análisis, descripción, crítica o comprensión.